ustedes por haber venido a la reunión hoy en línea. Es un día maravilloso, como dice Jackie. Estoy muy agradecida que hoy el Señor nos ha regalado tantas bendiciones y le pido al Espíritu Santo que me ilumine durante este momento juntos para que yo les pueda compartir la belleza del método de crédito en la nanotecnología, que es pues lo que yo hago en mi vida profesional y que para mí ha sido un llamado, una misión que siento viene directamente de Dios. Entonces voy a poner mi pantalla para mostrarles mi presentación de hoy. Bueno, el título de la presentación se llama Más allá de la infertilidad, porque las personas, la mayoría de las personas que me vienen buscando a mí llegan a mi consultorio porque no han podido encontrar una respuesta a la razón por la que no han podido crecer su familia. No solamente mujeres que no han tenido hijos, sino mujeres incluso que ya han tenido uno o dos hijos y por alguna razón no han podido volver a quedar embarazadas, ¿sí? Entonces, esa es la queja como más frecuente que yo encuentro en mi consulta. Llevo 6 meses o un año tratando de quedar embarazada y no sé qué es lo que pasa. Como es una charla para ustedes que son los del grupo de Castos por Amor, pues estoy muy consciente que hay muchos aquí que tal vez todavía no están casados y entonces quería empezar pues por ahí. Oh, no, okay. Entonces yo siempre quiero empezar poniendo al Señor en la mitad, dándole gracias hoy por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y dándonos cuenta que es el Señor quien nos ha dado a todos una misión, nos ha creado y nos conoce mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Quiero invitarlos a todos a que se acuerden del momento en el que por fin encontraron a Dios. Tal vez esto fue un momento cuando estaban chiquitos, una oración que les enseñó alguien muy querido, la mamá o la abuelita, ¿sí? O tal vez en el momento de su primera comunión encontraron realmente el amor incondicional de Dios. O lo más probable es que hayan encontrado a Dios en algún momento entre su vida de adolescencia o la vida adulta, después de haber cometido tal vez muchos errores, ¿sí? Pero lo importante no es el momento en el que encontramos nosotros a Dios, sino es que este fue el primer momento en el que nosotros todos empezamos el camino de seguir a Jesús y de ser cada día sus discípulos más cercanos, tratar cada día más de acercarnos más al Señor. Después de que cada uno de nosotros en su vida personal le ha dado el sí al Señor, tenemos que saber que Él ha estado aquí a nuestro lado, ayudándonos cuando no hay más fuerzas, cuando ya no hay más motivación, cuando nos sentimos completamente derrumbados por el peso de las cosas que nos pasan en la vida, ¿sí? Y uno de esos momentos en los que es más probable que hayamos pasado por esa etapa dura y de estar un poco en crisis, es en el momento de decidir cuál es la vocación. No sé cuántos, pero imagino que un grupo considerable de aquí de Castos todavía está en ese proceso de discernir en dónde me quieres, Señor. ¿Quieres que yo esté en la vida del matrimonio o en la vida religiosa? La castidad se puede vivir, como ustedes bien saben, en la vida matrimonial, en la vida de solteros y obviamente en la vida religiosa. Y lo importante de la castidad es que es como el primer paso para lograr la pureza del espíritu y que aunque como que mucho del énfasis en nuestro medio y en nuestra vida es, la castidad es simplemente la abstinencia del contacto genital, en realidad lo que el Señor nos está llamando es a la pureza de corazón, a la pureza de nuestra alma, y eso implica obviamente el respeto de nuestro cuerpo, que es la castidad.
Y este camino de crecer en la pureza, en la inocencia, pues es un camino difícil en estos momentos, como hablábamos al principio, pues obviamente con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que van en contra no solamente de la castidad, sino de la pureza, de la ley natural y de los deseos de Dios. Nosotros tenemos que pedirle todos los días, muchas veces al día, al Señor, camina conmigo, Jesús, para que a tu lado me purifique. Siempre, yo nunca soy muy buena dando versículos de la Biblia y esas cosas, pero sé que en la Biblia dice, mil justos caen a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero tú, Señor, eres mi fuerza y mi salvación. No permitas que mis enemigos me destruyan. Una de las formas que en mi vida personal he notado el amor del Señor conmigo, ¿sí? Es justamente la práctica de la naprotecnología. Aunque parece que a veces que uno es el único que está tratando de hacer las cosas y a tu derecha la mitad de la gente te está diciendo que por ahí no es y a la izquierda 3/4 de la gente te están diciendo que por ahí no es. Cuando uno escucha la voz del Señor, el Señor te da la fuerza, te da la salvación y no te caes. Siempre hay alguna forma en que las cosas funcionan. Entonces, en este grupo en el que todos nos hemos comprometido a vivir la castidad, algunos han sido llamados al matrimonio. Y en ese momento, en la vida matrimonial, pues cuando esa noche de bodas y ese momento tan especial de finalmente, Señor, te lo ofrecí, ahora tú me vas a bendecir con muchos hijos, con un hijo, con algunos hijos, y ahora han pasado tal vez 6 meses, tal vez un año, tal vez más de un año, ¿sí? Y no viene el bebé. Y entonces decimos, pero Señor, si yo te creí, yo practiqué la castidad todos estos años, finalmente esperé por ese esposo, esa esposa que está hecha y que está formada desde tu amor por mí, para mí, y porque ahora no nos has bendecido con unos hijos, con una familia. Y muchos estaríamos tentados a decir, y es que esto es un castigo por no, antes de haberte conocido, por no haberte seguido. O tal vez llegamos al movimiento de castos ya después de estar casados. Hemos sido fieles en el matrimonio. Dejamos los anticonceptivos. ¿Por qué, Señor, no nos has bendito con otro hijo? Y esa es una tentación muy frecuente en los que estamos caminando en la vida del Señor, porque uno a veces es un poco el estilo de Instagram. Todo el mundo tiene los hijos y todo el mundo muestra a los niños divinos. Ay, fuimos de vacaciones y todo. Y en el fondo de nuestros corazones, cuando uno mira a la amiga que quedó embarazada, los niños del vecino, no sé qué, y uno dice, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Pero yo quiero invitarlos a todos a recordar que los planes de Dios a veces parecen que están completamente desquiciados y que uno dice, no, pero por aquí no es, Señor. Y de todas formas, el plan del Señor es mejor que el plan nuestro. Y al abrirse uno a la posibilidad de que el plan de Dios incluya incluso la vida y el camino y la cruz de la infertilidad, ahí es donde vamos a conseguir las más grandes bendiciones de nuestra vida. Ok, pero entonces esta pareja que tiene infertilidad llega a la consulta y me dice, ok, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de si el Señor decide que no es para nosotros tener un hijo, pues ok, pero queremos desde el punto de vista médico tratar todo lo que se puede, ¿sí? Y queremos saber cuál es tu recomendación. Y entonces muchos pacientes cuando vienen a mí están esperando una de dos, ¿sí? O una solución mágica o un referido a donde los doctores de reproducción asistida de fertilización artificial. ¿Sí? No todas, pero muchas. Y lo primero que yo le digo a todas mis pacientes es, mira, la diferencia entre los métodos de fertilización asistida y el método de Creighton es que en el método de Creighton tú estás abierta al plan de Dios. El Señor
nosotros pensamos que todo el mundo tiene que tener hijos, todos los que estamos casados deberíamos tener hijos, ¿sí? Y algunos pensamos que el número perfecto es 7, otros piensan que el número perfecto es 1, independiente de eso, el 90% de las parejas que están casadas, uno se imagina que quieren tener hijos, ¿sí? Entonces, pero en el método de Creighton, lo que hacemos es decir, Señor, yo quiero hijos, pero quiero hacer lo que tú estás esperando de mí, lo que tú me estás pidiendo. Mientras que las parejas que van a la infertilidad, el doctor juega el papel de Dios. Y entonces, tú quieres tener un bebé, yo voy a hacer todo lo que está en mi poder para que esa sea la última, o sea, la última conclusión de nuestra historia, en la que tú te llevas un bebé como sea. Puede ser haciendo reproducción asistida, comprando un óvulo de alguien más, comprando espermatozoides de alguien más, alquilando un vientre y muchas cosas que son realmente inmorales para lograr ese último objetivo de tener un hijo, como si los hijos fueran algo que uno va a la tienda y compra, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre usar un método de planificación familiar natural para infertilidad o usar técnicas de reproducción asistida para infertilidad. Hasta donde yo conozco, el único método de planificación familiar natural que ayuda a que uno pueda quedar embarazado es el método de Creighton. Y ese es del que les voy a hablar esta noche. El método de Creighton es un método que está estandarizado, o sea, es científicamente comprobado, está desarrollado de una manera rigurosa y tiene mucha investigación detrás, 40 años de investigación. Es el único método de planificación familiar natural que puede darse el lujo de decir que tiene 40 años de investigación rigurosa, que está validado por una universidad, ¿sí? Que es la Universidad de Creighton en Nebraska, es una universidad jesuita, y que fue desarrollada por un ginecólogo. Otros métodos de planificación familiar natural pueden decir que son rigurosos científicamente, como el método de Billings, pueden decir que los soporta una universidad, como el método de Marquette, ¿sí? O pueden decir que de hecho no hay ninguno que haya hecho un ginecólogo. Pero el método de Creighton tiene las tres cosas. El método se basa firmemente en la observación diaria de la descripción de la secreción de la vagina. Entonces, la diferencia entre el método de Billings y el método de Creighton es que en los Billings eran doctores, pero eran neurólogos. Entonces, ellos describieron el método de su propia experiencia personal como pareja, de cómo hicieron ellos para planificar su familia de una manera natural. ¿Sí? El doctor Hilders, que todavía vive y está en Nebraska, conoció a la pareja de los Billings y ellos le compartieron sus datos que ya estaban publicados, ¿sí? Y con él ayudaron a describir el método. Doctor Hilders, como es ginecólogo, pudo ver mucho más allá del examen del moco cervical y entonces se da cuenta que al hacer una observación directamente en la vagina, en vez de un examen interno como el método de Billings, igual iba a poder lograr pues contestar las preguntas de fertilidad, ¿sí? Entonces, ya estando en Creighton, él empieza a describir cómo documentar las observaciones en la vagina. Y la diferencia entre Billings y Creighton es que el método de Creighton no solamente hace el método del moco cervical, sino que es durante todo el mes. Entonces, así ella tenga o no tenga moco, ella va a anotar en la tabla todos los días su observación. Y así vamos a poder describir su patrón menstrual, el periodo fértil, el periodo infértil, que para un ginecólogo es excelente información que normalmente no tenemos si no están usando el método de Creighton. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del método de Creighton? Una mujer que dice, bueno, yo estoy abierta a usar otros métodos de planificación familiar natural, no tiene necesariamente que ser Creighton. ¿Por qué puedes coger Creighton en vez de Marquette? Lo que yo como ginecóloga pienso es que el método de Creighton te va a dar más ventajas. La primera es que te va a enseñar realmente cómo está funcionando tu cuerpo como mujer. Las mujeres que usan el método de Marquette
lo usan también con su esposo, pero no tienen suficiente o el conocimiento que tienen de su cuerpo es un conocimiento básico. El método de Marquette no hace mucho énfasis en enseñarle a la pareja y especialmente a la mujer cómo está funcionando todo. Mientras que en el método de Creighton empezamos siempre con la sesión introductoria, que es como la clase de biología de sexto grado, en la que revisamos un poco de anatomía, un poco de fisiología, antes de empezar a hablar de las observaciones. Entonces, cuando uno conoce y cuando uno oye el método, la sesión introductoria del método de Creighton, ya siendo adulto y no en sexto grado a los 12 años cuando no me interesa, ¿sí? Hay cosas que uno dice, no puedo creer que esto nunca lo había oído, ¿sí? Y no es que nunca lo hayas oído, sino que ahora le estás poniendo atención, ¿sí? Y entonces se vuelve una herramienta para descubrir realmente cómo funciona tu cuerpo como mujer y para poder saber cuando hay algo que en tu cuerpo no esté funcionando bien. Entonces es un método para tú monitorizar tu salud ginecológica y en general, ¿sí? Otra cosa es que cuando uno está en pareja, cuando las mujeres o cuando las parejas lo usan como un método de planificación familiar natural, así sea para quedar embarazados o para evitar un embarazo, requiere que el esposo y la esposa hablen del tema, hablen de cuál fue tu observación del día. En Creighton a nosotros nos gusta que los hombres sean los que hagan la anotación en la tabla al final del día, porque eso va a dar pie a que ellos hablen de la posibilidad de tener otro hijo. Cuando uno habla de sexo todas las noches, es muy probable que no le da problema hablar de cómo está criando los hijos, del presupuesto de la casa, de las cosas que no me gustó que me dijeras y esas cosas. Entonces, indirectamente va a promover la comunicación entre la pareja. Ahora, una mujer que es soltera no va a estar discutiendo esto con nadie, ¿sí? Pero cuando ella misma está haciendo su tabla al final del día, nosotros tenemos otros cuestionarios que vamos haciendo periódicamente que le van recordando a esta mujer cómo se ve ella como persona y cómo puede proyectarse ella al mundo, a las personas que ella más quiere, su mamá, sus hermanos, incluso el novio. Y como este ejercicio en comunicación y en autoconocimiento va a ayudar a que esta paciente, esta mujer, tenga mucho más facilidad para comunicarse efectivamente con las personas a quienes más quieren. Para mí, como ginecóloga, cuando las pacientes llegan con la tabla de Creighton hecha, me da muchísimas herramientas para poder saber qué es lo que les pasa. No todo el mundo está buscando bebé, no todo el mundo está tratando de evitar un bebé. Yo tengo pacientes de 15 años que usan el método y obviamente ni están tratando de evitar un bebé porque presumiblemente son vírgenes, pero tampoco están buscando un bebé. Entonces, ¿por qué lo usan? Pues porque tienen problemas ginecológicos y cuando ellas me traen su tabla, yo puedo ver exactamente qué les pasa. En el caso de los métodos que no son naturales, entonces los contraceptivos son completamente un paso antes del aborto, como ustedes saben. La pastilla anticonceptiva tiene una posibilidad real, 60% de las veces funciona, es como un abortivo. El método el dispositivo intrauterino es abortivo todas las veces. ¿Mm? Y incluso cuando uno usa métodos de barrera, por ejemplo, no estás abierto a la vida. Mientras que al usar un método natural, estás 100% pro vida. Sabes que cada una de las relaciones sexuales pueden terminar en un bebé. Ahora, conociendo el ciclo de la mujer, sabes que es poco probable, pero igual está, Señor, al final tú eres el que está en control y estamos dispuestos a seguir a donde tú nos llames, ¿sí? Y en el caso específico del método de Creighton, es un método versátil porque me puede ayudar a tratar de quedar embarazada, a prevenir un embarazo porque todavía no estamos listos, porque el bebé está muy chiquito o porque no hay con qué mantener más bebés, lo que sea. Y también es un método para que yo pueda saber qué me pasa, por qué estoy tan cansada, por qué no puedo dormir, por qué mi menstruación está tan irregular. Y al médico, como les explicaba, nos da muchísimas herramientas para poder investigar
qué le pasa a la señora. Ok, entonces suena perfecto. ¿Y dónde empezamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para empezar a usar el método de Craig? Lo primero es tener la intención de hacerlo. Entonces vamos a hacer la sesión introductoria. La sesión introductoria es exactamente la misma. Todo el mundo da las mismas diapositivas, cubre el mismo material y al final la persona que está dando la sesión introductoria tiene que hacer una especie de evaluación para ver si los pacientes o los clientes entendieron todo el material que les compartimos. Y esto generalmente pasa en grupo, pero no necesariamente tiene que ser en grupo, puede ser una sesión introductoria privada. Independientemente, es siempre el mismo material. Dr. Hildreth es muy enfático en que todo tiene que ser estandarizado. Entonces, las diapositivas y todo vienen directamente desde Creighton. La segunda cosa es obtener el material. No es como que dicen todas las niñas están, ay no, que yo lo tengo en mi celular. No, no es en tu celular, mi amor. Aquí hay una tabla, la tabla es así y las convenciones son estas y una vez que tienes los materiales puedes empezar de una vez a anotar tus observaciones. Obviamente al principio las observaciones no van a ser completamente perfectas. No importa, uno empieza desde el mismo día que le entregan los materiales a hacer las observaciones y con el tiempo nos vamos volviendo expertas en escribir cuál es nuestra observación del día. ¿Sí? Una vez ya has empezado a hacer las observaciones, vamos a estar trabajando contigo durante un año entero. Inicialmente las reuniones son cada 15 días, después es una vez al mes, después cada 3, cada 6 meses. En total son 9 visitas con la enfermera que enseña el método para que todo el mundo haya entendido perfectamente cómo se hace el método, cuáles son las partes importantes, cómo se hacen las anotaciones. ¿Sí? Eso no quiere decir que hay que esperar un año para ver al doctor. Después de ya tener 2 ciclos graficados, el doctor ya puede empezar a ver, pero entonces es un grupo de personas que van a estar pendientes de tu ciclo, ¿sí? La primera que va a estar pendiente de tu ciclo completo, no solo la menstruación, eres tú. Después, si tienes esposo, tu esposo. Después, la enfermera que te está enseñando el método. Y después, el doctor con el que vas a averiguar qué pasa contigo, cómo lo vamos a resolver y después evaluar qué tan efectivo fue el tratamiento. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tienes todo tu equipo y que ya estás haciendo las observaciones, lo más importante como paciente es que te esfuerces en hacer siempre las observaciones. Las observaciones tienen que ser todas las veces que vas al baño, antes y después de ir al baño. ¿Sí? Y al final del día solo vas a anotar la observación más fértil del día. Pero si solamente dices, ay, en la mañana me levanté y era tal y no sé qué, y ya no hiciste observaciones, has perdido observaciones. Y entonces cuando uno pierde las observaciones, el método deja de ser efectivo para cualquiera de las dos cosas que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Muchas veces el doctor va a necesitar un poquito más de información además de la tabla. Entonces, cuando tú vienes con la tabla, el doctor te va a hacer una serie de preguntas y es probable que te dé un cuestionario para llenar durante el día o 5 días en el mes o todos los días del mes, dependiendo del tipo de cuestionario. Cuando tienes un cuestionario, es importante que estés comprometida a hacer el cuestionario. Ok, entonces ahí seguimos hablando de las observaciones y voy a pedirle disculpas a los hombres que la mayoría de las veces dicen, oh, eso es too much for me. Pero así es como se ven las observaciones, en un papel blanco antes y después, o sea, el papel higiénico y entonces así se ven las observaciones. Esta es una observación en que la señora dice, me siento seca, no hay nada de moco, nada más. Y ya se ve un poco de moco, pero el moco no está estirando, solamente se ve en el papel. Entonces es una progresión de nada de moco, 0, a moco que veo en el papel, pero que no puedo estirar. Eventualmente empieza a verse como que sí lo puedo coger, pero realmente no estira. ¿Sí? Y a medida que te vas acercando al día de la ovulación, que nosotros llamamos el día pico, empieza a estirar. ¿Sí? Y estira incluso así y así. Entonces,
la característica del moco, su color, la sensación de si estás lubricada o no estás lubricada, van a darte información al respecto de tu fertilidad en tiempo real. Y por eso sirve para ayudar a las mujeres que tienen dificultad para quedar embarazadas. Entonces, ok, yo hago las observaciones y ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, entonces el lenguaje del método se llama el VDRS, que es la sigla en inglés por Vaginal Discharge Recording System, o sea, el sistema para documentar la secreción de la vagina. Y entonces aquí ustedes tienen una foto de exactamente de cuál es el lenguaje. Básicamente, cuando todos hablamos el mismo idioma, pues nos entendemos. De la misma manera que hablamos en español o hablamos en inglés o hablamos en ruso, ¿sí? En el mundo de la ginecología y de la naprotecnología, el lenguaje se llama BDRS. Entonces, en la primera columna tenemos las estampas rojas que nos describen el flujo menstrual. En la columna de la mitad tenemos las descripciones del moco y en la columna que está aquí resaltada en amarillo es el color del moco que nos va también a dar mucha más información. Y al final del día, aquí en la parte de abajo, es la convención de si lo viste una vez en el día, 2 veces en el día, 3 veces en el día o más de 3 veces es an all day observation. Así es como se ve la tabla de una señora normal. Entonces, esta señora, estos dos son exactamente el mismo ciclo. En el ciclo A, ustedes ven que ella escribe como una novela debajo de cada tabla, ¿sí? Cuando nosotros lo traducimos al BDRS, entonces es mucho más fácil para el doctor leer rápido qué es lo que le pasa a la señora, en vez de leer cada descripción que tiene ella, ¿sí? Entonces, por eso seguimos usando el BDRS. Como les decía acá, dependiendo de la observación, si la señora tiene la menstruación, es la estampa roja. Las primeras estampas en la columna de la mitad son las estampas que van para los días infértiles. Estos dos son los días fértiles que tienen la foto del bebecito, ¿sí? Y hay otras estampas, por ejemplo, la estampa del bebé verde, ¿sí? Entonces, el bebé verde es que tu observación es verde, o sea, es infértil, pero como estás muy cerca del día pico, vas a considerarlo fértil y entonces esta es la cuenta de 3 que nosotros decimos y que coloquialmente la gente dice, ah, sí, la ovulación, 1, 2, 3 y ya no quedo. Ok. Entonces, ¿cómo saltamos del método de planificación natural a el manejo de ginecología para una persona que necesita cuidado ginecológico? Ahí es donde viene la naprotecnología. Entonces, es importante saber que la naprotecnología solamente la puedes aplicar si tienes la tabla del método de Creighton para poder hacerle el diagnóstico. Entonces, la señora trae la tabla, que es la misma tabla que les estaba mostrando anteriormente, y el doctor, cuando ve la tabla, lo que está es viendo el nivel hormonal de la señora. Obviamente, no estamos midiéndole las hormonas todos los días a las señoras, pero con la observación de la vagina yo puedo asumir que los niveles de hormonas se ven más o menos así. Esta es una señora con un ciclo normal que en la primera mitad del ciclo, ¿sí? Cuando ella tiene la menstruación, las hormonas están bajitas. A medida que ya cuando se le va la menstruación, la hormona dominante de la primera fase del ciclo sube, que se llama estrógeno. Cuando el estrógeno hace pico, en los siguientes 2 o 3 días, la observación del moco es el moco tipo pico. Y cuando ya la señora ovuló, entonces empieza a subir la segunda hormona del ciclo, que es la progesterona. Entonces, después del pico, empezamos a notar cómo sube la progesterona y es la progesterona la que mantiene la segunda mitad del ciclo. Entonces ya ustedes pueden ver cómo desde la observación, el examen físico de la paciente, el doctor puede decir, ok, aquí hay un problema con las hormonas aquí o acá. Entonces, este es el gold estándar. Esto es lo que queremos de todas las señoras, pero no es lo que las señoras nos muestran. Por ejemplo, acá, esta señora tuvo su menstruación, después tuvo un día de moco, después nada. Otros días de moco, y después nada. Otra vez moco, nada. Moco otra vez, nada. Y finalmente, con un ciclo de casi 50 días, por fin la señora tiene otra vez un poquito de menstruación.
Entonces, cuando yo veo esto, yo ya sé que esta señora tiene ovarios poliquísticos. Yo ya sé que aquí ella trató de ovular, pero no pudo. Aquí ella estaba tratando de ovular, pero no pudo. Igualmente aquí. Y aquí la pregunta es, ¿ovuló o no ovuló? Entonces, para poderlo saber, yo tengo que hacer exámenes de sangre, ultrasonidos, a veces incluso cirugía, pero voy a llegar a la respuesta. Voy a saber esa señora por qué tiene ese patrón, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Este es el ejemplo de dos señoras que están dando pecho. Y entonces la señora A está seca todo el tiempo y nota solamente algunos días de moco, ¿sí? Ella le está dando pecho a su bebé y entonces sus ovarios están completamente suprimidos, ¿sí? Entonces, ella no va a quedar embarazada. Hay otra señora que al contrario, sus ovarios están tratando, pero no ha podido. Esta señora va a notar moco todo el tiempo, ¿sí? Y al tener la observación, ella va a saber cuándo está fértil y cuándo está infértil, para que no venga con los gemelos irlandeses, como dicen en inglés. Otra señora, por ejemplo, las señoras de las que estamos hablando, que tienen infertilidad, sí, pueden llegar con ciclos como este. Entonces, ella viene con la menstruación aquí, sus días infértiles, aquí viene más o menos un día, un ciclo del moco más o menos, sí. Y después le viene la menstruación, pero le viene muy rápido, tiene ciclos muy cortos. Yo sé que esa señora tiene las hormonas bajitas. Y aquí está la prueba de cómo se ven sus hormonas. Una señora con este ciclo, las hormonas todos los días, si ven cómo se ve diferente que el ciclo normal, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué condiciones puede tratar el médico que hace naprotecnología en una mujer que hace el método de Creighton? Básicamente, cualquier condición ginecológica, sangrados anormales, flujos constantes, infertilidad, ovarios poliquísticos, pólipos dentro del útero, e incluso síndrome premenstrual, que es algo que muchos ginecólogos dicen que no existe. Usualmente son hombres. ¿Sí? Dicen, no, eso no existe, eso es que todas las mujeres están locas. No, hay mujeres que les da muy duro el síndrome premenstrual y son alteraciones en las hormonas. Y también con el método de Creighton y la naprotecnología lo podemos tratar. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes de saber al respecto de la naprotecnología? Desafortunadamente, el seguro no cubre este tipo de tratamiento porque no lo considera el tratamiento estándar de ginecología. Entonces dicen, no, eso realmente no está estudiado, no se sabe bien, lo cual no es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que si uno solamente mira los estudios publicados en ciertas revistas científicas, pues entonces estás ignorando la mayoría de los artículos que se publican en el medio pues académico, ¿sí? Eh, También, obviamente, a la compañía farmacéutica le interesa que la señora compre todos los meses la pastilla o pague todos los meses el copago del seguimiento de la T, ¿sí? O que vaya cada 3 meses y se ponga la inyección de no sé qué, o que se haga la cirugía, ¿sí? Y muchísimo más. Estamos hablando de tratar de quedar embarazada, ¿sí? Entonces, es mucho más lucrativo hacer fertilización artificial, porque los medicamentos de fertilización artificial son supremamente caros, más las técnicas de reproducción asistida, que también son muy caras. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ok, yo no quiero quedar embarazada, ¿sí? Pues entonces requiere que yo sea juiciosa en hacer la observación todos los días, todas las veces que voy al baño y que los días fértiles, mi amor, hoy es un día fértil, hoy no se puede. Y entonces hoy tiene que haber otra manera de expresar el amor que no sea el contacto genital. O en el caso de la señora con infertilidad, de la misma manera. En vez, listo, no voy a ir a pagar todos los miles de dólares que cuesta la fertilización artificial, pero necesito tener la constancia de hacer las observaciones todos los días, ¿sí? Y de poder usar el método para tratar de quedar embarazada. Es un método mucho más privado que la fertilización artificial porque no incluye tener
Pues el médico metido en la mitad, el técnico de laboratorio que hace la fertilización en el plato de Petri, no tiene el técnico de ultrasonido que está haciendo la ecografía ahí mientras estamos tratando de sacar el huevo, ni tiene tampoco la señora que va a cargar nuestro hijo, ni tiene el donante de esperma o la donante del huevo para que nosotros podamos tener un bebé. Entonces es un método mucho más íntimo, pero requiere el compromiso y saber que, como decía al principio, con la naprotecnología nosotros te prometemos que vamos a tener un diagnóstico, ¿sí? Que vamos a implementar un tratamiento, pero realmente el que da la última palabra es Dios. Si ese bebé viene o no viene, la última palabra la da Dios. Aún así, Dios nos ha bendecido con una mejor tasa de fertilidad que la tasa de fertilidad de la fertilización in vitro. Por ejemplo, lo que está publicado en todos los estudios de fertilización artificial es 25 a 27% de efectividad. O sea, entre la señora que va, 25% de esas señoras, solo una de cada 4 va a quedar embarazada. Y quedar embarazada no necesariamente significa que vas a llevar tu bebé a la casa, significa que tienes una prueba de embarazo positiva, hasta ahí. Mientras que dependiendo de cuál es la condición que tratamos con el método de Creighton, por ejemplo, lo más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, nuestra tasa de fertilidad es 60%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el Señor nos ha bendecido con una mejor efectividad que cuando uno trata de ir por el otro lado. Para las mujeres jóvenes que no están tratando de buscar un bebé necesariamente, tienen que estar comprometidas a hacer los cuestionarios, a hacer la tablita, a verse con el doctor de naprotecnología y a tomarse los medicamentos que necesiten o la cirugía que necesiten para poder curar el problema. ¿Sí? Es una cosa muy importante de nuestro método que aunque nosotros recibimos a cualquier mujer que esté interesada en aprenderlo, lo vamos a hacer. Tenemos mujeres que aunque son jóvenes y están solteras, igual son activas genitalmente, pero en este método nosotros le damos mucha énfasis, le damos mucho énfasis a que las mujeres que no están casadas no deberían ser genitalmente activas por la salvación de su alma, pero más importante, por su dignidad humana y como personas. Cuando nosotros, ustedes los de Castos lo saben, cuando uno se vende barato, pues entonces no va a tener el premio mayor. De la misma manera, en el método de crédito nosotros siempre estamos apoyando la castidad. Y la otra cosa es que es muy importante resaltar que no podemos hacer naprotecnología a menos que la paciente ya esté haciendo el método de Creighton. ¿Sí? No se puede hacer ni con Marquette, ni solamente con la tabla que sacan de la aplicación en el celular, ni nada de eso. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, el número de mi oficina, mi asistente se llama Angélica, el número está en la pantalla. Me pueden seguir en Instagram en Dr. Ana García o pueden visitar mi página que es dranagarciaiguarán.com.